Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que ha dejado a todos los fanáticos completamente en shock. El círculo más cercano de Hande Erçel ha hablado, y todo indica que esta vez Kerem Bürsin ha ido demasiado lejos, tanto que ella no piensa perdonarlo jamás. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande ha pasado por uno de los momentos más duros de su vida sentimental. Después de varias idas y vueltas, de encuentros secretos y reconciliaciones silenciosas, la historia entre ambos parece haber llegado a su punto final. Una amiga muy cercana a Hande reveló que la actriz ya no tiene fuerzas para seguir intentando y que sus palabras exactas fueron: "Ya no puedo seguir perdonando lo mismo, Kerem no entiende lo que es cuidar un corazón". Todo comenzó hace unas semanas, cuando los dos coincidieron en un evento de moda en Estambul. Las cámaras captaron la tensión en el aire. Hande evitaba la mirada de Kerem, mientras él intentaba acercarse con una sonrisa que parecía más una súplica que una muestra de confianza. Según varios testigos, él le habría dicho en voz baja: "Solo quiero hablar contigo 5 minutos, eso es todo". Pero Hande, con serenidad y un tono frío, respondió: "No hay nada más que decir, Kerem. Ya dijiste suficiente con tus acciones". A partir de ese momento, las redes comenzaron a llenarse de rumores. Algunos fans aseguraron que Hande había borrado de su círculo cercano a varias personas que aún mantenían contacto con Kerem. Otros afirmaron que la actriz decidió enfocarse completamente en su nuevo proyecto televisivo para no pensar en él. Pero lo que más llamó la atención fue una publicación que subió a sus historias, una imagen de un amanecer con la frase: "Hay heridas que ya no se curan con palabras". Una fuente de su entorno explicó que el motivo de esta ruptura definitiva no fue una simple discusión. Esta vez se trató de confianza, comentó. Hande lo perdonó muchas veces, siempre intentando creer que él cambiaría. Pero esta última situación fue diferente. Se sintió traicionada, no por lo que hizo Kerem, sino por lo que ocultó. Aunque no se conocen los detalles exactos, varios medios de entretenimiento turcos mencionan que Kerem habría tomado decisiones personales que afectaron profundamente a Hande sin consultarle. Y que ella se enteró de todo a través de terceros. Fue un golpe muy fuerte, dijo otra persona del entorno. Cuando Hande descubrió la verdad, solo dijo: "Se acabó, no más disculpas, no más promesas vacías". Kerem, por su parte, ha sido visto en varias ocasiones con semblante serio, evitando a los reporteros. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron directamente por Hande, solo respondió: "No quiero hablar de eso, hay cosas que se viven en silencio". Pero quienes lo conocen aseguran que está arrepentido y que incluso ha intentado contactarla a través de amigos en común. Sin embargo, Hande parece firme en su decisión. Según nuevas informaciones, Hande habría tomado una decisión radical después de esa última conversación con Kerem. La actriz habría cambiado de número de teléfono y pedido expresamente a su equipo que no aceptara ningún tipo de comunicación proveniente del actor. Fue una medida drástica, pero necesaria, comentó una fuente cercana. Hande necesitaba cerrar ese capítulo, no solo emocionalmente, sino también mentalmente. Había llegado al punto de entender que seguir en contacto solo prolongaba su dolor. Durante las semanas posteriores, la actriz se refugió en su familia y en su círculo más íntimo. Su hermana Gamze habría sido uno de sus mayores apoyos en este proceso, animándola a enfocarse en sus proyectos personales. "Mi hermana merece paz, merece amor de verdad", habría dicho Gamze en una conversación privada con una revista. Y lo cierto es que, según varios allegados, Hande encontró una especie de calma en la rutina: grabaciones, sesiones de fotos y largas caminatas por la costa de Cesme, donde se la vio sola, con auriculares y una expresión serena, pero distante. Kerem, mientras tanto, no ha podido ocultar su tristeza. Sus amigos más cercanos aseguran que no es el mismo desde la separación. En los rodajes, se muestra concentrado pero callado, y evita cualquier tema que pueda llevar el nombre de Hande. Uno de sus compañeros comentó:
A veces se queda mirando el vacío entre escenas, como si todavía estuviera intentando entender qué salió mal. Creo que realmente la amaba. En redes, los seguidores no han dejado de especular. Algunos defienden a Ande, diciendo que hizo bien en poner límites, mientras otros aseguran que Kerem solo cometió un error humano. Sin embargo, lo que todos coinciden es que esta ruptura ha dejado una huella visible en ambos. Los más observadores notaron que Ande dejó de usar una pulsera que llevaba siempre, un accesorio que, según rumores, le había regalado Kerem durante su viaje juntos a Italia hace un año. El tema de la traición aún genera debate. Algunas fuentes apuntan a que Kerem habría aceptado un proyecto en el extranjero sin contarle a Ande, sabiendo que eso implicaría distanciarse por meses justo cuando ambos intentaban reconstruir su relación. Ella se enteró por otra persona, y eso fue lo que más la hirió, explicó un miembro de la producción. No fue lo que hizo, sino cómo lo ocultó. Para Ande, la confianza es todo. En una reciente entrevista para una revista de moda, la actriz fue consultada sobre su visión del amor. Su respuesta fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Kerem: el amor no siempre se trata de quedarse. A veces amar también significa irse cuando ya no hay respeto. Sus palabras, suaves pero firmes, resonaron con fuerza entre sus seguidores, que no tardaron en compartir la frase por todas las redes acompañada de mensajes de apoyo y corazones rotos. Por otro lado, Kerem publicó días después una fotografía en blanco y negro, sentado frente al mar, con la frase: algunas olas no regresan, pero dejan su sonido en el alma. El mensaje, aunque sin nombres, fue suficiente para encender las especulaciones. Muchos interpretaron que era su manera de despedirse de Ande, o quizás de pedir perdón sin palabras. A pesar de todo, hay quienes aseguran que el vínculo entre ellos no está completamente roto. Entre ellos hay algo más que amor o resentimiento, dijo una persona del entorno artístico. Es una conexión que no desaparece fácilmente. Tal vez el tiempo, la distancia y el silencio les den otra oportunidad, pero por ahora, Ande está decidida a seguir su camino sola. Mientras los fans continúan divididos entre la esperanza y la resignación, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin se consolida como una de las más comentadas del panorama turco. Lo que parecía un cuento de hadas moderno se convirtió en una lección sobre los límites del perdón, la fragilidad de la confianza y la fuerza de una mujer que decidió priorizarse a sí misma. Y aunque ninguno de los dos ha cerrado completamente la puerta a lo que fueron, las palabras recientes de Hande resumen mejor que nada su estado emocional actual: el corazón se cura, pero la confianza, esa no vuelve igual. Así termina, al menos por ahora, un capítulo más en la intensa historia de Hande y Kerem. ¿Será este realmente el final, o el silencio volverá a romperse con una nueva sorpresa? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reencontrarse en el futuro o que esta vez es realmente el final? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo. Y si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su me gusta para no perderse las próximas novedades del mundo de las estrellas turcas.